La literatura moderna tiene varias divisiones, pero vamos a comenzar hablando desde dónde nació y por qué. Es una expresión bibliográfica que se utiliza para referirse a la literatura de la edad contemporánea. Es la edad que se inició en el periodo de la Revolución Francesa y se lleva hasta nuestros días. Estos son conceptos definidos por criterios estéticos y no cronológicos, caracterizándose por valores de originalidad y ruptura a los de la tradición y la continuidad, de un modo similar a cómo se definen los conceptos del arte moderno y contemporáneo. La literatura moderna se puede definir como esto y tiene varias clasificaciones, tales como la literatura romántica, la literatura postromántica, el parnasianismo, el simbolismo, el decadentismo, la lírica postromántica española, el realismo y naturalismo, el modernismo y vanguardismo, la posmodernidad, la transvanguardia, la deconstrucción metanarrativa, la transformación de los géneros y la transformación de la narrativa, la poesía y el teatro. Entonces, la literatura romántica es el romanticismo que se trata de un movimiento cultural y político surgido en Europa a finales del siglo XVIII. Ellos consideraban que la libertad es la causa suprema y como el arte, la política y la vida personal tienen que ser una contradicción, una contraposición al neoclasicismo. Este se caracterizó por el rechazo de la razón como el principio, anteponiendo el sentimiento y la fantasía en el arte. La postromántica, con sus divisiones del parnasianismo, el simbolismo y el decadentismo, son una expresión del arte enfocada más hacia un simbolismo. Autores como Leconte de Lisle, Edgar Allan Poe y Charles Baudelaire son los principales exponentes de este género. Ellos, la mayoría, eran llamados poetas malditos. La literatura postromántica española son generacionalmente posteriores a la época romántica y son la cumbre de la lírica española en el siglo XIX. Luego de esto viene el realismo y el naturalismo. En el siglo XIX a los cambios literarios se les tuvo que hacer un rechazo hacia los excesos del romanticismo. Las causas de esto fue que ya se consideraban de mal gusto todo el sentimentalismo, la anarquía formal y los demás temas fantásticos y sentimentales que se trataban en el romanticismo, haciendo que el realismo, sea una propuesta más real y más centrada hacia las necesidades de la época y hacia las necesidades de la sociedad de aquella época que estaba sometida a un régimen de, puede ser revoluciones, puede ser un régimen dictatorial o, como pasaba en las épocas de Europa, un régimen de una monarquía. Luego viene el modernismo y el vanguardismo. Estos, con sus principales exponentes, como Frank Kafka, James Joyce y Marcus Proust, son el arte moderno de la literatura. Estos modernistas son innovadores ante una visión futura y una visión moderna de las artes actuales de esa época. Luego llegan las vanguardias, que llegaron justo después de la Primera Guerra Mundial, impulsadas hacia la estética del expresionismo, y en el periodo de las entreguerras había un totalitarismo en la Unión Soviética, en la Italia fascista y la Alemania nazis, que hacen que surjan numerosos proyectos de literatura experimental asociados a las vanguardias, las cuales eh, buscan crear una nueva lógica de pensamiento para ir transversal a lo que ya estaba establecido. Las demás formas narrativas son expresiones que siempre van transformándose para así llegar a lo que la necesidad se va adecuando. Siempre se busca que la literatura o el arte llegue a una revolución tanto mental y que en el individuo genere algo llamado independencia mental. Así, estas personas, que son los exponentes y los lectores de este género moderno de la literatura, puedan tener un pensamiento crítico sobre su sociedad. Created using Powtoon.